esa ha sido una decisión de un juez de la Corte Suprema Federal de Brasil que ha expedido un mandato cautelar, pero que no obliga al Estado peruano. De hecho, ya la decisión del Poder Judicial en el Perú ha sido de desvincularse de esa decisión del juez brasileño, porque cuando se ha prescindido de las declaraciones de algunos testigos a pedido del Ministerio Público y de la defensa del señor Humala y de la señora Heredia, se ha hecho en base a las circunstancias del avance del juzgamiento en el Perú, pero no por la sentencia del juez Díaz Toffoli. Tan es así de que hay otras personas que han sido reprogramadas sus declaraciones, como el caso del señor Barata, como el caso de Valdemir Garreta, el ex publicista, conocido en el Brasil también, o el testigo Alfredo de Asís, o el caso de Aldemairo Piñeiro, conocido como Leao Piñeiro, porque son ex ejecutivos de la empresa OAS. La pregunta que nos tendríamos que hacer, Fátima, es ¿por qué no se plantea precisamente esa supuesta ilicitud ante los jueces peruanos, que son quienes finalmente están juzgando al señor Humala y a la señora Heredia? Esto porque están buscando controvertir y buscando que lo que no pueden obtener ante los jueces peruanos lo obtengan a través de una conducta procesal obstruccionista ante jueces brasileños. Ya, bueno, Rafael Vela se está lavando la cara, curando en salud, diciendo que no pasa nada, que todo esto pues es una movida que le conviene, ¿no? A Ollanta Humala, a Nadine Heredia, pero aquí hay un panorama que yo espero el doctor Nakazaki lo sepa explicar, porque además él no solo conoce el caso, porque ha sido abogado defensor de Ollanta Humala, del presidente Humala y de su esposa Nadine Heredia, sino porque además es un reconocido abogado penalista. Y yo, doctor Nakazaki, primero permítame darle la bienvenida, pero... Buenas noches, doctor. Pero yo siento que Rafael Vela nos está mareando y desinformando. Primer punto, ¿por qué le digo? Porque él dice, bueno, los jueces han aceptado la decisión del juez brasileño. ¿Han aceptado o han tenido que acatar? Él lo que dice es que se han desvinculado y que no han acatado, y no es correcto. Lo que ha dicho la Corte Suprema de Brasil, no un juez, porque el juez representa la voluntad de toda la Corte Suprema de Brasil, lo que ha dicho es que Brasil no puede contribuir en procedimientos de cooperación penal, no puede contribuir con el Perú a que se realicen testimonios que se basan en documentos que han sido declarados prueba ilícita en Brasil. Todos los documentos vinculados a las operaciones estructuradas y los testigos vinculados a las operaciones estructuradas han sido neutralizados en Brasil porque se ha demostrado que se manipularon los sistemas. Correcto. Entonces, lo que ha hecho el juzgado, presidido por la doctora Naiko Coronado, ha sido correcto. Todo lo que es Odebrecht, toda la prueba que es Odebrecht, ya no va, por la prohibición establecida en Brasil. Lo que sí queda es Vladimir Garreta, que era el publicista socio de Fabre. Pero él no es Odebrecht. No tiene nada que ver con Odebrecht. Y algunos ejecutivos de OAS, que tampoco tienen que ver con Odebrecht. Entonces las cosas hay que decirlas en su justa medida. Correcto. Si han acatado la decisión de la justicia brasilera en sus términos. Nada de Odebrecht. Lo que no es Odebrecht sí puede provenir y venir de Brasil. Ya, pero a ver, sigamos con calma. Lo que ha ocurrido no le beneficia a la Fiscalía del Perú, porque ellos contaban con testigos, contaban con documentos que hoy no van a poder ser utilizados. Entonces él no puede salir tan triunfalista, decir, bueno, no pasa nada, este es el momento. Es lógico que trate de apaciguarlo. ¿De ponerle agua al incendio que hay hoy día en el Ministerio Público? Sí, porque, ¿qué sucede? El grueso de los casos Lavajato se tuvo que construir con prueba brasileña. Correcto. Y con todo respeto, la Unidad de Cooperación Penal Internacional, que pertenece al Ministerio Público, debió prepararse mejor. Porque si uno quiere obtener prueba de Japón, tiene que entender el derecho japonés. Si uno quiere obtener prueba de Brasil, tiene que entender. Y, por ejemplo, no se supo diferenciar que una cosa es que un testigo declare
en la investigación que está a cargo de un fiscal peruano, donde el trámite es distinto a cuando se quiere tomar un testimonio en un juicio, que eso es lo que ha corregido Brasil. ¿Por qué es distinto? ¿Por qué? Porque a nivel de la investigación preparatoria, de la investigación preliminar que están a cargo de fiscales, la coordinación es entre fiscales. El equipo Lavajato tenía una gran coordinación con el equipo de fiscales de Brasil en Curitiba, que se llamaba la Fuerza, en Sao Paulo, perdón, que se llamaba la Fuerza de Tareas. Mientras que existieron esos dos equipos, el equipo de fiscales brasilero y el peruano, se le facilitó mucho a la fiscalía tomar testimonios. Pero ya en juicio, no es una simple coordinación de fiscales. El testimonio tiene que autorizarlo el Poder Judicial de Brasil y tiene que intervenir un juez de Brasil. Y ese procedimiento no se siguió. No estaba, digamos, eso no fue tomado en cuenta por Vela y su equipo. Por la unidad, para ser justo, por la Unidad de Cooperación Penal Internacional que pertenece al Ministerio Público y que es la oficina encargada de tramitar las diligencias internacionales. Ya, pero eso antes lo tenía Alonso Peña, ¿no es cierto? Pero bueno, se pelearon y fue expectorado. Pero a lo que voy es que, no sé si estaré equivocada, doctor, pero le competía a Rafael Vela saber qué estaba pasando con la unidad de cooperación, porque como usted dice, estaba basando casi todo su caso en las declaraciones de los brasileños. Entonces tú no puedes descuidar todas las piezas del ajedrez. Creo que el Ministerio Público en general cometió un gran error. Ajá. Pensó que el mismo procedimiento que utilizó en las investigaciones para obtener los testimonios de los brasileros, ese mismo procedimiento lo podía utilizar para los juicios. Y es la segunda vez que se lo dicen. Primero se lo ha dicho Italia, con otro testigo. Italia le ha dicho exactamente lo mismo. Tú tienes que seguir un procedimiento adecuado y si tú quieres que un italiano declare, es con juez italiano, no por internet. ¿En qué caso? Es en el mismo caso del expresidente Humala. Pero entonces no puede, ¿qué es esto? ¿Negligencia fiscal? De la Unidad de Cooperación Internacional, sin duda, ¿no? Pero ya, entonces... Lo que pasa es que teóricamente es la experta. Entonces el fiscal Vela o el fiscal Juárez concretamente podría confiar en lo que le dice el experto en Derecho Internacional que tiene el Ministerio Público. Pero ese experto ha fallado tremendamente. Ya, pero doctor Nakazaki, son más de 6 años investigando, más de 6 años en esta telenovela. Es que acuérdate que recién estamos en juicios. En las investigaciones ese procedimiento sí servía. Era una coordinación directa entre fiscales y lo hacían bastante bien. El problema fue que debieron hacer la pregunta, lo mismo que sirve para las investigaciones preliminares, las preparatorias, ¿sirve para el juicio? Ahí creo que ha habido un gran error. Ahora, ayer el ex procurador anticorrupción, el doctor Cristian Salas, opinando sobre lo que está aconteciendo con el caso de Lavallato y estrictamente sobre el presidente Humala, decía que no se puede hablar de prueba trasladada. Yo me refería a los testimonios que ha dado Barata en el caso del metro, donde habla, ¿no?, de que coimió a... Usted es un buen ejemplo, el caso del Tren de Lima. Porque en ese caso, la justicia brasilera no ha invalidado los procedimientos de cooperación internacional. Entonces Barata puede venir a declarar, ahí no hay problema. En el caso del Partido Nacionalista sí hay problema. El tema, este testimonio, ¿qué sucede? En el juicio del expresidente Humala ya estamos en una etapa donde tiene que desarrollarse solo la actividad probatoria que se admitió para juicio, la aportada por la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensa. Pero al terminar la etapa probatoria hay un momento excepcional que se llama de prueba complementaria, donde el tribunal decide, a petición de las partes o de oficio, si es que debería complementarse alguna prueba. Estos testimonios que está generando la Fiscalía, ahora el del tren eléctrico y otros, de Jorge Barata, me parece que va dirigido a que en su momento los quieran incorporar vía prueba trasladada. Hoy no opera la prueba trasladada, pero en esa etapa de prueba complementaria sí se puede intentar trasladar los testimonios. Pero el doctor Salas decía que eso es imposible, que no se puede usar como prueba trasladada el testimonio de Barata. Habría que siempre conocer las razones. Yo tengo mucho aprecio por Cristian, pero en este caso no es exacto. Quizás él se refiera a este momento. Sí. En este momento no se podría,
porque estamos en etapa probatoria solo de la prueba admitida al juicio. Exacto, él hablaba de eso, de que eso es correcto. Ahorita, en este momento del juicio, solo la prueba que ha sido admitida al inicio del juicio. Pero cuando acabe esta etapa y se abra la estación de prueba complementaria, ahí podría intentar la Fiscalía incorporar este testimonio. Ya, pero digamos, usted ya no es abogado del presidente Humala. No, ya no lo soy. Tampoco de Nadine Heredia. Ok, no le voy a pedir que revele su secreto profesional, ni mucho menos, porque me queda claro que no lo va a hacer, ni yo pretendo. Pero, digamos, estoy apelando a su objetividad y a su experiencia como abogado penalista. ¿En qué va a quedar este juicio? Porque varios abogados me han dicho en nada, Milagros. Bueno, yo lo que puedo decir es lo que es público, porque al inicio del juicio yo planteé cuál era mi posición y mi estrategia en el juicio. Pienso que al expresidente Humala, a su esposa, tienen que absolverlos, por dos razones de fondo. Porque aportes de donaciones electorales no son delito de lavado de activos. Cuando tú llevas a la lavandería ropa sucia, es para que te la devuelvan. ¿No es cierto? O sea, tú llevas a la lavandería ropa para que la laven y te la devuelvan. Tú a la lavandería no le regalas la ropa. ¿No es cierto? Tú a la lavandería no regalas ropa. Sí, está bien. Entonces, lavado de activos es, yo doy la ropa para que me la laven y me la regresen. Odebrecht tendría que haberle dado la plata al Partido Nacionalista para que se la lave y para que se la regrese. Bueno, te la regreso, pues, claro. Pero no, pues esa no es la acusación. No, pero a ver. Las donaciones electorales, la entrega es definitiva. En una donación yo te la regreso con licitaciones, el propio Barata lo ha dicho. No. Bueno, a ver, permítame preguntarle. Sí. Barata ayer ha contado, bueno, porque José Domingo, pero ¿para qué ustedes Bueno, porque luego íbamos a obtener, ¿no?, los favores políticos en las licitaciones. Pero ahí lo que la respuesta era esa. Pero hay que diferenciar. Una cosa es lavado de activos, otra cosa es tráfico de influencias, otra cosa es cohecho. No hay que mezclar. En lavado de activos, por eso una facilita. En lavado de activos, el origen debe ser ilícito, no la finalidad. Ya, pero el origen no es ilícito, no salía de la segunda... No hay ninguna sentencia de Brasil ha establecido el origen del dinero que se utilizaba en las operaciones estructuradas. No se ha establecido. No se ha establecido en ningún caso. ¿Por qué? Porque a Brasil no le ha interesado eso, porque las empresas brasileras siguen operando. La lógica de Brasil nunca fue destruir a las empresas brasileras. Miren el caso del Club de la Construcción, como nos hemos quedado sin empresas, ahora ¿quién hace las grandes obras en el Perú? Entonces los brasileros dijeron lo mismo, no podemos traernos abajo las grandes constructoras. Entonces, ¿qué es lo que dijo el juez Moro en su sentencia del caso Palocci, que ha sido anulada? Dijo lo siguiente: todo esto es lavado de activos porque Odebrecht sobornaba. Sí. Sí, pero esa es la finalidad del dinero. Cuando yo soborno al policía con mis honorarios de abogado, la finalidad es ilícita, porque yo estoy coimeando, pero el origen de mi dinero es mi trabajo de abogado, es lícito. Yo te vuelvo a repetir, en ningún caso en Brasil se ha establecido en alguna sentencia el origen del dinero que operaban Odebrecht a través del Departamento de Operaciones Estructuradas. En ninguno. Todo se dice es una trama de corrupción, y por tanto todo es ilícito. Perdón, una trama de corrupción hace ilícito la finalidad, el uso del dinero, pero no el origen. Pero si el origen era lícito, ¿por qué no se bancarizó? Porque todo fue cash, efectivo, con doleiros. Entramos a otro tema. Bueno, eso de los doleiros también, ahí fue... Pero ayer Barata lo ha dicho. Sí, pero eso es falso. ¿Por qué? ¿Cómo que falso? Y te explico lo siguiente. Odebrecht... Y claro, ya, pero vamos a la pausa, porque Rolo nos está... Listo. Segundo tiempo. Claro, bien, el doctor Nakazaki es bravo, se sabe todo el caso, pero... Conozco los casos No, yo lo sé, por eso lo hemos invitado, doctor, no por gusto... No solo el de Ollanta. No, y yo tengo que agradecerle, porque él da la cara. No como otros abogados, ¿no?, que mandan cartas. En fin, mejor no hablo mucho. Bueno, estamos entrevistando al doctor Nakazaki sobre el caso, todo lo que está ocurriendo con el juicio de Ollanta Humala y de Nadine Heredia. Y al final, doctor, ¿usted cree que van a salir liberados, exonerados? Mi proyección es que deben absolverlos, o porque el hecho, las donaciones electorales, como conversamos, no son lavado de activos, o porque no se prueba
Si no se prueba la operación estructurada, no hay aporte de campaña, porque a Ollanta y a Nadine no le han encontrado cuentas, no le han encontrado un patrimonio que no puedan justificar. Entonces toda la fiscalía se jugaba a que con sus testimonios y con sus documentos acredite la operación estructurada. Ay, doctor, ¿y la amiga favorita? Rocío no era la cajera la que pasaba la tarjeta. Vamos diferenciando lo que ha construido la prensa y lo que se da en el juicio. Primero, eso era para la campaña inicial con Venezuela. Sí. Y la discusión con la campaña de Venezuela es si está probado o no que el presidente Chávez cometió delito de peculado y envió dinero en ese momento la candidatura de Ollanta Humala. Eso no se ha aprobado y esa parte se ha acabado hace rato. Ya, pero yo no estoy hablando de Venezuela y de las... Es que ahí tendrías que ubicarla. Es como cuando recién existía ese caso, todo eran las agendas, pero las agendas no sirven para nada. O sea, no sirvieron para nada las agendas. Más fue para la construcción mediática de ese caso. Y acuérdate de mí, tuve todas las audiencias que son públicas. ¿Dónde están las agendas? Más allá que está recontraprobado que las agendas fueron sustraídas y que es previlícito. Ya, pero recontraprobado que fueron de Nadine, ¿no? Pero en algunas la discusión es el origen. Ya, pero, o sea, lo que usted me está diciendo es que todo esto fue un show para las galerías. Desde el primer día que me paré a sostener defensas en los casos Lavajato, públicamente recomendé diferenciar los casos de aporte de campaña de los casos de soborno. Ya, pero el club los casos de soborno sí están perfectamente construidos. O sea, el Club de la Construcción sí va a ser un dolor de cabeza para Ollanta Humala. El caso del expresidente Toledo. Sí. Ese caso es claro. Sólido. Sobornos. Sólido porque... El caso de gasoducto. Sólido. Ese es un buen ejemplo de que el aporte de campaña, tú decías hace un momento, ¿no? La coima está en que dio el aporte de campaña y luego le iban a dar obras. Recibir dinero, ya no lavado de activos, vamos ahora a cohecho, a colusión. Recibir dinero, si tú no eres funcionario público, no constituye cohecho, ni constituye colusión. Por eso es que el caso gasoducto es el primero que se va a caer. Ajá. Porque todos los de Odebrecht han venido a decir, nosotros no hemos dado ningún soborno. Mira. Pero y cuando Graña Miró Quesada habla de Nadine y de su intervención en el gasoducto, y por eso sale libre, ¿no? Porque echa a Nadine. Ese es un gran tema que se va a ver. Acuérdate que cuando se pide prisión preventiva contra Nadine Heredia, se decía, el juez dijo, hay una grave contradicción entre Jorge Barata y los Graña. Sí. Y por eso no le doy valor a esos testimonios. Sí. Entre el testimonio de Jorge Barata y el testimonio de los Graña, esa grave contradicción nunca ha sido superada. Y eso, acuérdate de mí, es más, los Graña en el caso de, por ejemplo, del Partido Nacionalista, no fueron aceptados. La Fiscalía los ofreció como prueba y nosotros nos opusimos, porque no tenían ninguna relación. Y en el caso de gasoducto, acuérdate de mí que ni a juicio va a llegar. Ni a juicio. Ya, y entonces, ¿qué? ¿El Club de la Construcción fue un invento? No, el Club de la Construcción es otra cosa. ¿Ese sí va a ser un dolor de cabeza para Humala? Bueno, ese es el caso más fuerte donde él va a tener que discutir, porque ahí, hasta el día de hoy, todo el dinero llegaba al ministro Paredes. Sí. Y un colaborador eficaz, que ya sabemos quién debe ser. ¿Quién? Dice, bueno, no puedo decir, tú sabes que eso no se puede decir. Pero ese colaborador eficaz, solo ese colaborador eficaz dice que la plata no era para el ministro Paredes. Si no era para Humala. Para Ollanta Humala. Ahora que, ¿cómo lo van a aprobar? Y encima dice que son millones de millones. Bueno, los millones tienen que tener un sitio, ¿no? En algún lado tiene que estar. Bueno, pues para eso está el fiscal para probar. Pero entonces, tengo que cerrar este tema porque quiero ir al otro, pero digamos... ese es el caso fuerte, país. Ese es el caso fuerte para discutir, ya. Entonces, si por aportes Ollanta sale libre, bien librado y todo, entonces ¿Keiko también va a salir bien librada en los cócteles? Yo creo que lo que es aportes de campaña, bueno, aunque hay una diferencia, ¿no? En el caso de Fuerza Popular sí están probados los aportes, porque debo reconocer que José Domingo Pérez no solo se quedó en el aporte de Odebrecht, sino de empresarios importantes. Peruanos.
el hijo, Dionisio Romero Jr. aporta mucho más que Odebrecht. Sí, claro. Entonces, y lo confiesa. Entonces el caso es, ahí creo que la discusión está en la parte de si es delito o no. Ya, pero al final usted dice, a ver, la ilicitud, el origen, ellos van a decir, perdónenme, todo es lícito, Totalmente. es mi plata. O sea, al final todo se va a caer. Yo creo que los casos de aporte de campaña se van a caer. Alguna vez le aconsejé a Pablo Sánchez, siendo fiscal de la Nación, deja los casos de aporte de campaña y concéntrate en los sobornos. Y no le hicieron caso. Pero bueno, ya. El acuerdo, ¿le parece que fue una... ¿Qué fue al final el acuerdo con Odebrecht? Yo creo que era necesario porque era salvar los pocos casos que había. Creo que ahí Rafael Vela lo que hizo es una decisión pragmática. O todos los casos quedan en el aire, o trato de salvar los 20, 28 casos que tenía en ese momento y que son los que están llegando a juicio. Ahora, claro, ¿qué resultados? Vamos a ver. Ya, pero lo que estamos viendo es una gran... Perdóneme, un gran engaño fiscal, ¿no? Nos prometieron el no a la impunidad, vamos a meter presos a todos y miren ahora en qué estamos. Usted mismo está diciendo no va a pasar nada. O sea, yo sé que usted no se va a pelear jamás con Vela, ni tampoco con José Domingo Pérez, ni menos con Juárez. No, yo me peleo con quien me tengo que pelear. Ya, pero digamos, en este caso, por favor, reconozca que por lo menos nos han tomado el pelo. Yo no creo, definitivamente no fue una tomadura de pelo. ¿Qué fue? El último problema que se ha generado es por dos decisiones de la justicia brasilera. Una, declarar ilícitas todas las pruebas, ahí no tienen nada que ver. Pero si todo te apoyas en lo que van a decir los brasileños, los dejas irse a barata, le das además toda su plata, así cualquiera, pues, ¿no? Pero eso fue antes, ¿no? Ya, bueno, pero antes, pues, pero él era, bueno, Hamilton Castro era. Pero Hamilton Castro no le aceptaba que solo fueran... Pero con ellos se va, ¿no? Sí, pero con ellos pero no con Hamilton se firmó el acuerdo. Creo que Pablo Sánchez... Pero no con Hamilton se firmó el acuerdo. Hamilton creía que habían coimeado en más casos. Él hizo un acuerdo preliminar. Él hizo un acuerdo preliminar. Ya, doctor, me queda claro que no se va a pelear con Vela, no importa, pero a mí sí me parece... Me tengo que pelear. Por eso, pues, no se va. Me peleo en los tribunales, yo peleo en los tribunales. ¿Qué hago? Ay, doctor Nakazaki, usted es tremendo. Ya, Fidel Sánchez Alayo, hoy día ha salido en La República, ¿no? Sí, en La República me parece, donde está, que el caso de los Sánchez Paredes, que ¿cuántos años ya tiene? Yo Bastantes me acuerdo años. En el patio, ¿no? Yo me acuerdo Alan García diciendo... Más de 15 años tiene. 15 años. Ya, y entonces acá está. Está aprobado, eso sale en La República, toda la información de la Fiscalía. Sí. Está aprobado que los acusados Santos Sánchez Paredes, Segundo Sánchez Paredes, Fortunato Sánchez Paredes y Fidel Sánchez Alayo siempre estuvieron vinculados al poder político de turno que les permitió perennizar en el tiempo sus actividades de tráfico ilícito de drogas. ¿Y por qué a pesar de todo ello estos casos no fueron judicializados en su oportunidad? ¿Y por qué a la fecha los acusados no obtuvieron ninguna sentencia condenatoria por ti? ¿Quién dijo eso? Eso está escrito en La República, le estoy trasladando. Pero ¿cuál es la fuente de La República? Ah, la fuente, no, imagino pues que es la opinión. Es más, habiéndome llamado la periodista, me hubiera gustado que me haga esas preguntas, porque es bien fácil. El único caso de los Sánchez Paredes, concretamente de Persiles Sánchez Paredes, que llega a proceso penal, no solo lo absuelven. Sí, la Corte Suprema no solo lo absuelven, sino que al policía que hizo la investigación contra él lo condenaron por extorsión. Ojo, fuente en completo. Lo absuelven a Persiles y condenan al policía. Y a su policía persecutor lo condenaron por intentarlo extorsionar a Persiles Sánchez Paredes. Así que ese caso quedó oleado y sacramentado. Sí, y se muere luego en un atentado que... No, asaltantes, también está probado, te escuché, asaltantes. Pero dicen que fue un ajuste de cuentas. Pero si no le vamos a creer... le estoy preguntando. Si no le vamos a... No, yo no digo, si no le vamos a creer a las decisiones de las autoridades en su momento investigaron y determinaron que a Persiles lo quisieron asaltar y él se defendió y pelea contra los asaltantes y lo más. Ya, pero yo le pregunto, ¿quién es Fidel Sánchez Alayo? Porque a mí me ha sorprendido todo este caso, porque hemos recibido la denuncia de una familia Polo que dicen pues que Sánchez Alayo, Fidel con Carlos Caro estuvieron pues tratando de presionar El caso de los Sánchez Paredes
nace... Sobre un terreno. Sí he seguido lo que tú has reportado ahí, pero el juicio de los Sánchez Paredes es el único juicio que nace en el Palacio de Gobierno. Con Alan García, me acuerdo. Y el tema concreto era porque en ese momento los Sánchez Paredes peleaban contra un grupo canadiense por una minera Shuli de Enchahuindo. Y tan es así que cuando se pusieron de acuerdo, todo el juicio mediático desapareció automáticamente. Porque se pusieron de acuerdo, dicho sea de paso. Sí. Así es. Entonces, inicia la investigación que es herencia de esa guerra económica, se abre la investigación inicialmente contra casi toda la familia, eran 90 investigados, si mi memoria no me falla, y el fiscal Chávez Cotrina correctamente archivó a casi todos. Y quedan 4. Y solo fue a proceso penal con ellos. Cuando se formula la acusación después de 3 años... ¿3 años? 3 años para formular la acusación, se formuló con muchos defectos. Y la sala observó y la devolvió para que sean subsanados los defectos. Y la fiscalía no los subsanó. Y por tanto fuimos a un juicio oral de 6 años con una acusación llena de defectos. Se ha probado que todos los bienes, porque este caso sería así, Segundo Simón Sánchez Paredes, el menor de los Sánchez Paredes que fue a estudiar y fue médico en México, tenía un laboratorio de clorhidrato de cocaína en el Rancho Luna. Sí, y las ganancias de ese delito de tráfico de drogas la prosperidad. Las traen Santos y Manuel. Correcto. Se ha probado que eso no fue correcto. Nunca se ha traído dinero y lo más importante, todo el patrimonio de Segundo Simón Sánchez Paredes fue incautado y decomisado por las autoridades mexicanas. Bueno, me ha ganado el tiempo, entonces usted también cree que todo esto va a resultar con absolución. No me cabe ninguna duda. Ya, pero no me ha contestado quién es Fidel Sánchez Salayo y quién es Carlos Caro. Bueno, uno es colega abogado. La próxima, ¿qué tal? Bueno, la próxima. Porque usted da la cara. Carlos Caro me manda cartas y no quiere venir. Bueno, pero es un buen colega. No, obvio, pero yo no ni dudo que sea buen abogado, pero puede venir la próxima semana para seguir hablando de eso. Sí, con mucho. Ya, bueno, muy bien, promesa. Tengo que terminar, que tengan un buen fin de semana.